plurinacional, el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y administrado por UNOPS, se implementa el proyecto de desarrollo integral de la agricultura familiar paraguaya, DIASPA, y gracias a estas organizaciones ya establecemos este contacto telefónico. Bien, señor Eduardo Casati, lamentablemente estamos viviendo una situación sumamente delicada en el país. Muchas veces ya hemos pasado por esta situación, pero cosa notable, cada día se agrava más y cada día hay un gran dicho que en el campo se utiliza mucho. Cuando los bueyes no estiran en forma pareja, no tiene el rumbo fijo una carreta. Y creo que estamos en eso. Lamentablemente cada uno estirando por su lado, cada uno con sus intereses creados. ¿Hasta cuándo vamos a seguir castigándole a nuestro país con esta situación? Es lamentable todo esto, don Eduardo Casati, ¿eh? Buen día, adelante. Sí, buen día, César. Sí, es triste lo que está pasando. Espero que se encuentre mecanismos de solución. Yo me permito sugerir que con los cambios que se están haciendo las nuevas autoridades mejoren su sistema de comunicación y lo coloquen a todo el mundo a trabajar en dos cosas: en la confrontación, en conseguir a través de compras directas por un mecanismo especial los insumos necesarios básicos que están faltando, y en conseguir las vacunas. Estuve viendo un cuadrito de los diferentes países cuántas vacunas consiguieron, y el cuadro no es completo porque habla en relación al número total de vacunas por país, y sabemos que hay diferencias significativas de poblaciones. Paraguay es un país poco poblado, entonces las cifras absolutas no nos dan una idea clara, tienen que ser cifras porcentuales. De todos modos, estábamos en un lugar muy bajo. Hoy vi con alegría que se recibieron dosis de vacuna y se está preparando al personal de primera línea, y también se está tratando de suplir el déficit de medicina que hay. Y bueno, esa es una cosa que las nuevas autoridades tienen que hacer. Mucha propaganda, tienen que notificar por prensa oral y escrita las gestiones que se están haciendo para que la gente piense que la cosa se está moviendo y se pueda solucionar el asunto. Ojalá que sí, porque la cuestión es grave. Y también hay que... ¿A qué vacunas te estás refiriendo que se consiguió? Se consiguieron donaciones de vacunas de Chile, y no sé de dónde más, unas vacunas chinas también. Y entonces con ellos están vacunando al personal de primera línea, que es la gente que más riesgo corre. Sí. Con la infección. Está muriendo mucha gente. Sí, a propósito, ayer recibí un golpe bastante fuerte. Se nos fue Florentín Jiménez, ¿eh? Sí, pobrecito, todo un símbolo. Una gran persona, un gran músico, un hombre que trascendió el Paraguay. Dejó una huella. Yo diría un genio musical. Es una verdadera pena, vamos a rendirle nuestro sentido homenaje. Es un hombre que proyectó la imagen del Paraguay al mundo. Una gran persona y un gran profesional.
profesional, un gran músico. Paraguay tiene mucho talento artístico y muchas veces no sabemos reconocer eso. Y es un rasgo que nos distingue. La música paraguaya, que es una de las músicas más lindas del mundo, más melodiosa y muy agradable de escuchar, nuestras polcas y nuestras guarañas, hacen que el Paraguay sea conocido a través del mundo. No hay muchas cosas más por las que son conocidos. Es conocido por su música, es conocido por sus futbolistas y es conocido por su historia. Así es, don Eduardo Casati. Lamento mucho, fue mi gran maestro en la música. Sí, fue una gran persona, una pérdida muy grande para Paraguay. Vamos a rendirle un sincero homenaje. En agradecimiento a la labor que él mismo desarrolló. Formó toda una escuela, creó todo un estilo musical. Es una persona muy dedicada y superdotada en la música. Fue un verdadero placer que sea uno de nuestros representantes musicales más conocidos. Mi respeto a don Agustín y un saludo cariñoso a su familia y que Dios los tenga en su gloria y que la familia sepa aceptar con cristiana resignación su pérdida para que el dolor no sea tan fuerte, pero una persona excepcional en su área. Así es, Eduardo. Así exactamente. Muy bien, continuamos con nuestro tema. Continuamos con nuestro tema. ¿Está un poco ronco o no sé si tu teléfono está con un sonido medio no tan bueno? Yo creo que no, sí, estoy un poquito ronco. Por lo visto ayer la Teresita me hizo hablar demasiado y me quedé ronco. Está bien, sí. Y puede ser, no sé, en tu caso, pero en mi caso puede ser peligroso que no le conteste cuando me pregunte, y si me preguntan mucho, tengo que contestar mucho y me quedo todo ronco. ¿Vos conocés esa música, Teresita? No. Soy cantor del Paraguay, dice al inicio. Una hermosa melodía llamada Teresita, de Emigdio Villi. Qué lindo, mandame después la copia. ¿Cómo no? Vamos a buscar. Estoy un poquito ronco hablando en serio porque ayer empecé las clases en la facultad y tengo 3 horas de clase de seguida. Entonces yo hablo mucho, hablo fuerte y hablo con mucho entusiasmo. Cuídate de esa aglomeración. No hay aglomeración porque no presencial, es audiovisual. Ah, bueno, entonces ahí está. Estamos todos cubiertos. Eso es lo correcto. El COVID está con unos... Y el COVID le llevó a Florentín, contagio Y el COVID lo llevó a Florentín, digo. Sí, a Florentín y a mucha gente. Y Florentín ya era viejito. Y las personas de edad son las más susceptibles a que los efectos secundarios que produce una debilidad muy grande en el sistema respiratorio, que en muchos casos le conduzca a la muerte, sobre todo si tienen alguna enfermedad de base. Bueno, correcto. Sí. Ya no te saco más del tema. Bueno, vamos a hablar un poquito de la ganadería. Sí. La charla anterior había dicho que una de las actividades económicas más importantes del Paraguay es la ganadería, que genera para el país 1.500 millones de dólares al año en exportación, que hubo un salto en ganadería realmente impresionante en los últimos años y que hubo un momento increíble que Paraguay llegó a exportar más carne que la Argentina, 300.000 toneladas de carne,
hubo un salto cualitativo en la calidad de la carne paraguaya, que es muy apreciada. Llegó a ser en el mercado, llegamos a ocupar el mercado chileno, su oportunidad, y desplazar a los argentinos que tienen tan buena carne, e increíblemente por una mala política económica que ellos tienen de gravar impositivamente desmedido al campo, hicieron un poco rentable la agricultura y la ganadería, y eso le benefició indirectamente a Paraguay, porque no es justo lo que está pasando en la Argentina. Hay un concepto ideológico equivocado de gravar al agro para generar ingresos, para atender los problemas sociales. Y voy a citar un ejemplo muy concreto. En líneas generales, hoy día que la soja está a un nivel de precio muy alto, Paraguay, Uruguay y Brasil reciben más o menos, con pequeñas diferencias, $500 la tonelada. Y en la Argentina reciben $500, pero a cambio oficial, o sea, el productor recibe $17 la tonelada. Eso independiente, 17 a 50 es 3 veces menos, aparte del sistema desmedidamente alto que ellos tienen. O sea, lo que está pasando es lo que ya pasó antes, que la agricultura y la ganadería están perdiendo rentabilidad y los productores no pueden trabajar a pérdida. Y la Argentina vive básicamente de la agricultura, es un país que está bastante industrializado también, pero su principal fuente de riqueza es su capacidad tecnológica en la agricultura. Pero si no hay rentabilidad, lo que sucedió es que los mejores productores de la Argentina, después de lidiar muchos años con el gobierno, fueron a invertir a Uruguay, donde las tierras eran mucho más baratas, mucho menos fértiles, pero mucho más baratas, y compraron todas las tierras de Uruguay, y a Paraguay le vino muy bien, porque muchos de esos ganaderos que vendían sus tierras en el Uruguay vinieron a comprar muchísima tierra en el Paraguay. El crecimiento agrícola y económico de Paraguay se da por las políticas equivocadas en nuestros países vecinos y por las diferencias de precio de la tierra que hay, que haga que sea un estímulo venir a invertir en Paraguay. Voy a analizar solo el ejemplo uruguayo. Los productores, por la gran demanda de tierra, el precio de las tierras se triplicó. Entonces, con la misma cantidad de capital que tenían en Uruguay, vamos a suponer que tenían 2.000 o 3.000 hectáreas, vienen y compran 3 veces más en Paraguay, porque acá la tierra es mucho más barata, y usan solo la mitad del capital por el cual vendieron sus tierras. La otra mitad, en líneas generales, todos los amigos que yo conozco colocan en el sistema financiero, y esa mitad del capital que colocan en la producción de tierra, generalmente en el Chaco, le genera más ganancia de lo que le genera la actividad productiva en su establecimiento ganadero en el Paraguay, y aparte en el Uruguay, y aparte tienen una capitalización muy importante, porque los precios de la tierra se venden muy cara por este factor que estoy citando. Es un estímulo para ellos vender, y como son gente de trabajo, vienen a invertir en Paraguay, y a Paraguay le viene muy bien. En los últimos 14 o 15 años el Chaco paraguayo tuvo un desarrollo realmente extraordinario, y un aumento significativo de la producción ganadera. Hace unos años... Casati, te seguimos escuchando. Bueno, yo quiero decir que no se puede analizar la ganadería en el Paraguay sin analizar el proceso histórico. Paraguay en el siglo pasado, en la época de los López, era la nación más desarrollada de América Latina. En esa época no se medían los indicadores económicos como el Producto Interno Bruto. No había una metodología para eso, pero se supone que Paraguay tenía el mejor ingreso per cápita de América Latina y tenía el sistema educativo
más generalizado de América Latina. El 100% de la población paraguaya estaba totalmente alfabetizada. Eran logros importantes. Cuando muere Francia, que deja el país con mucho dinero, asume Carlos Antonio López, y con un país rico inicia una cosa muy interesante, el primer gran proceso de transferencia tecnológica de Europa a América Latina, Paraguay. Contrata cientos de técnicos franceses, españoles, italianos, ingleses, para desarrollar al país, industrialmente al país. Produce una migración técnica europea y paga muy buenos salarios. Entonces Paraguay logra tener el primer ferrocarril de América, el primer telégrafo de América, logra un desarrollo en la primera acería de América. Paraguay construye sus barcos. En el Bicuí estaba La Rosada, que era nuestra fábrica de hierro. Bueno, lamentablemente, y no podemos entrar en detalle, no vamos a extender mucho, se produce la guerra de la Triple Alianza, y la guerra de la Triple Alianza termina con ese país, con el país más próspero de América Latina. Se calcula que los aliados eran 40 millones de personas y los paraguayos eran 1.200.000. El final de la guerra, Paraguay tenía 200.000 habitantes, se mató el 80% de la población masculina y existían, hay cifras variables, entre 8 a 10 mujeres por cada hombre. Las cifras que yo manejo son, había 20.000 hombres y 200.000 mujeres, y se inicia un proceso de repoblación del país. Las mujeres, la carencia de hombres era tan grande porque solo había ancianos y niños. Las mujeres le pedían a los hombres que por favor le den un hijo para repoblar el país y salvar a la patria. Y Paraguay no desaparece como nación por la repulsa internacional, la indignación internacional ante el subsidio que cometieron dos países hermanos en el Brasil y la Argentina en Paraguay, y le robaron la mitad de su territorio, y no solo eso, sino que le obligaron a pagar gastos de guerra. Bueno, pero esto no es para sembrar resentimiento, esto es para explicar el proceso histórico. Un país muy desarrollado se convierte en un país muy pobre e inicia su reactivación económica a través de 4 actividades fundamentales, que es materia de bosque. Paraguay tenía muchísimo bosque, exportación de madera, exportación de tabaco, exportación de algodón, y en la parte de ganadería, ampliación de su hato ganadero. Y viene mucha gente de la Argentina a hacer ganadería en Paraguay, que tenía campos muy lindos. Y se inicia así un proceso de recomposición de la economía paraguaya, y en ese momento el precio de la tierra en el Paraguay era muy barato. Estoy explicando todo este proceso histórico para que se entienda un proceso técnico que sucede. El precio de la tierra era muy barato porque era muy abundante y muy escasa. Entonces la ganadería era muy extensiva. La disponibilidad de campo era muy grande y la tierra era muy barata porque había en demasiada abundancia. También se producen migraciones europeas que se dedican a la actividad agropecuaria y van poblando y repoblando en líneas generales todo el país. Bueno, el precio barato de las tierras determinó una cosa que fue muy negativa para la ganadería. Determinó que la ganadería en el Paraguay fuera extensiva. ¿Qué quiere decir extensiva? Quiere decir que la superficie de los potreros eran muy grandes y que cuando un productor quería ampliar su producción, en lugar de recurrir a técnicas mejoradas de manejo, compraba más tierra porque era lo más fácil.
y como era extensiva, la productividad era muy baja, pero había una trampita. La productividad de la actividad ganadera era baja, pero con el tiempo la tierra se fue capitalizando, o sea, había una plusvalía de la tierra que en el mediano plazo hacía con que comprar tierra fuera rentable, porque los precios de las tierras aumentaban gradualmente en una forma significativa. Y esa era una rentabilidad oculta que tenía la ganadería. Bueno, al ser la ganadería extensiva, ¿qué sucede? El ganado tiene sus preferencias de alimentación y en los campos hay pastos buenos y pastos malos, pastos más palatables y pastos menos palatables. Al haber mucha superficie, los animales hacen un pastoreo muy selectivo. Solo comen los pastos que les gustan más, que en líneas generales son los más tiernos y los de mayor calidad alimenticia. Y no comen los pastos más toscos, más duros, menos tiernos. Entonces, como es extensivo, el animal se puede dar el lujo de seleccionar lo que más le gusta y come en forma progresiva e intensiva únicamente las pasturas buenas. Con el tiempo esas pasturas, cuando rebrotan, la vuelven a comer y entonces esas pasturas no pueden completar su ciclo fisiológico, no pueden reproducirse y semillar, y al no poder semillar, porque el ganado por pastoreo selectivo las come siempre y no come las otras, las mejores especies van desapareciendo gradualmente y las especies menos nutritivas, más duras, más resistentes al fuego, son las que van cubriendo gradualmente todo el campo y es lo que se llama el enmalezamiento del campo. La ganadería extensiva determina un bajo nivel de productividad y un cambio en la composición de especies del campo. Las mejores especies van desapareciendo por el abuso que se hace de las mismas, por el pastoreo selectivo, y va siendo reemplazado por pastos más toscos y menos productivos. Entonces, la consecuencia inmediata de la ganadería extensiva es el enmalezamiento de los campos y la falta de productividad de los mismos. Además, el campesino paraguayo, como muchos otros campesinos de América Latina, tiene la maldita costumbre de prenderle fuego a la salida del invierno en los campos, porque los campos, la pastura, están generalmente quemadas, porque en invierno hay un déficit hídrico muy grande y hay una alteración fisiológica a bajos niveles de temperatura, poco proceso de fotosíntesis y menor hora luz, se produce mucho menos. Y si hay heladas, muchas de las plantas se secan. Entonces, para recomponer las plantas, el ganadero recurre a la técnica más sencilla, que es prender fuego a la salida del invierno, y llega a la falsa conclusión de que el fuego es muy beneficioso para el manejo del campo, y es todo lo contrario, porque al quemar el campo se elimina la materia orgánica, y la materia orgánica es el elemento fundamental para la fertilidad del suelo. ¿Por qué? Porque a través de la acción de los microorganismos, bacterias, hongos, lombrices y escarabajos estercoleros, descomponen esa materia orgánica que cae en el suelo, en sus nutrientes básicos, el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. El pupú y el pipí de las vacas es transformado también en sus elementos básicos, en sus elementos minerales, que puede ser absorbido por las raíces de las plantas. Bueno, y el ganadero llega a la falsa conclusión de que en agosto o septiembre ellos siembran los campos y después viene una regeneración de los campos y las pasturas se vuelven muy lindas. Y es cierto, claro que es cierto, pero no es cierto porque se haya quemado. Es cierto porque después del invierno viene el verano, y cuando viene el verano viene el calor y la lluvia,
y el calor y la lluvia estimula el proceso de desarrollo vegetativo de las plantas. Y a través de un proceso que se llama fotosíntesis, las plantas transforman los nutrientes que absorben las raíces en savia, que es como la sangre de la planta que circula por todo el sistema meristemático de la planta, que vendrían a ser las venas y arterias del hombre, y así alimentan a la planta. Entonces, la principal consecuencia del pastoreo extensivo es que se hace un pastoreo selectivo y se eliminan las mejores especies y que los campos se van enmalezando. La segunda consecuencia es que el hombre recurre al fuego, y el fuego elimina la materia orgánica, que es la base principal de la fertilidad del suelo, y el suelo se queda descubierto, y con las lluvias se erosiona la capa superior del suelo, que es la más fértil y que la que tiene mayor cantidad de materia orgánica. Otro efecto secundario, el resultado de la quema, es que se produce cuando el suelo es ácido, se acidifica el suelo, y cuando el suelo es ácido hay hierro y aluminio, y el hierro y el aluminio tienen la habilidad de combinarse con el fósforo para formar una reacción química. Forman un compuesto nuevo que se llama fosfato de hierro y aluminio. Ese fosfato de hierro y aluminio hace que el fósforo no se disuelva en la humedad del suelo, entonces no puede ser absorbido por las plantas. Y el Paraguay tiene dos regiones, voy a hablar de las dos. La región oriental, que es donde está el 98% de la población y tiene el 36% de la superficie, es normalmente es ácida y con bajísimos niveles de fósforo. ¿Y el fósforo para qué sirve? El fósforo sirve para la formación de las raíces. ¿Y de dónde se alimentan las plantas? A través de las raíces. Entonces, en un suelo compactado hay poco desarrollo radicular, porque la lluvia, al caer compactamente el suelo y se erosiona, las raíces no se pueden desarrollar bien, y al no poder desarrollarse bien, la absorción de nutrientes es baja, porque el sistema radicular es muy chico. Si se llegara a descompactar los suelos como se recomienda, las raíces pueden crecer mucho más y el nivel de productividad es mucho más alto. Bueno, eso en materia de pastos, el fósforo es un elemento fundamental para la formación de las raíces, que es por donde se alimentan las plantas. Vamos a ver 3 nutrientes para entender bien técnicamente cómo es la cosa. El nitrógeno es un nutriente que interviene en la formación de las hojas. ¿Y por qué son importantes las hojas? Y porque las hojas es la fuente de alimento de los animales, pero también porque las hojas, a través de un proceso que se llama fotosíntesis, transforman los nutrientes que las raíces absorben del suelo en savia, que es la sangre de la planta que circula por toda la planta y alimenta toda la planta. Entonces, si hay suficiente hoja, hay mucha fotosíntesis y hay aumento significativo de producción. Y el tercer factor, el tercer elemento es el potasio, que sirve para la formación de frutos y semillas. Entonces, los 3 nutrientes básicos son fósforo, que sirve para la formación de las raíces, nitrógeno, que sirve para la formación de las hojas, y las hojas hacen la fotosíntesis, que es lo que genera el crecimiento de las plantas, y el potasio sirve para la perpetuación de la especie, para la producción de semillas y frutos, que es la manera como se reproducen las plantas. Entonces, ese manejo intensivo implica compactación del suelo, implica acidificación del suelo, implica pérdida de materia orgánica, implica que la vida en el suelo, cuando el suelo se compacta, no hay aire, y si no hay aire no hay vida. ¿Y qué vida hay en el suelo? Y nosotros lo vemos, pero hay muchísima vida. Hay hongos, bacterias, lombrices y escarabajos estercoleros, que si se manejara el campo de una manera diferente, si en lugar de quemar
se hicieran altas cargas animales que consumieran en espacios de superficies pequeñas, que incorporaran una enorme cantidad de materia orgánica, porque un animal de seca entre pipí y pupú hace 40 kilos por día, incorpora muchísima materia orgánica, y esa materia orgánica, si el suelo está descompactado, o sea, si el suelo está aireado, sirve de alimento a los microorganismos y se inicia un proceso que se llama biogénesis, generación de vida. En la medida que el suelo se descompacte y tenga mucho materia orgánica, el suelo eleva sus niveles de productividad de manera muy significativa. Bueno, ¿y cómo combatimos la acidez? Y la acidez se combate con el encalado. La cal agrícola neutraliza el hierro y el aluminio para que no se forme esa reacción química que insolubiliza el fósforo. Entonces, hay muy poco fósforo en la región oriental, por eso a los animales les cuesta mucho desarrollarse. En la región oriental un animal tiene 150 kilos, un desmamante a los 7 meses. Y en el Chaco, en el Alto Chaco, el Bajo Chaco no, porque tampoco tiene minerales suficientes. Tiene más que en la región oriental, pero en cantidades que no son suficientes. En el Alto Chaco tenemos 140 a 180 partes por millón de fósforo, y en la región oriental tenemos solo 2 partes por millón de fósforo. Y el fósforo sirve para 2 cosas. En la planta para la formación de las raíces, que es por donde se alimentan, y en los animales fósforo y calcio para la formación de los huesos y el esqueleto. Cuando hay poco fósforo y calcio, como hay en la región oriental, al animal le cuesta mucho crecer, formar su esqueleto. Entonces, un desmamante de la región oriental nunca tiene más de 150 kilos, pero un desmamante en las zonas del Alto Chaco, donde los niveles de fósforo son 140 a 180 partes por millón, llega a 250 a 280 kilos porque puede formar muy rápido su esqueleto. Y para saber cuánto es 2 partes por millón y cuánto es 140 o 180, hay un cuadrito que nos dice que menos de 15 partes por millón de fósforo es bajo. Nosotros tenemos 2 en la región oriental. No es bajo, es bajísimo. Entre 15 y 30 es medio y más de 30 es alto. Imagínense que en el Chaco hay zonas que tienen 140 a 180 partes por millón de fósforo. Esos animales crecen de una manera increíble. ¿Y por qué entonces toda la ganadería y toda la agricultura no se traslada en el Chaco si tienen esa fertilidad de suelo? Porque tienen un inconveniente. En la región oriental llueve todo el año con una disminución de las lluvias en invierno. Pero en el Chaco llueve 6 o 7 meses y 6 o 7 meses no llueve todos los años. Entonces, en el periodo de lluvia, la producción de pasturas es realmente espectacular. Pero después viene un periodo de sequía de 5 o 6 meses, donde los árboles, donde los animales subsisten, penetran, comen todo el pasto que hay, el pasto se seca porque no llueve, y los animales subsisten y ni siquiera pierden peso porque pueden entrar en el monte y comer todas las hojas de los árboles, y hay mucha leguminosa, porque los niveles, que la leguminosa tiene un nivel de proteína alto. Los animales pueden mantener su peso aún sin pasturas, entrando a comer en el Chaco, en el monte. Pero ¿qué pasa cuando la sequía es muy prolongada? Que el animal tiene una altura X y alcanza una altura X de las hojas de los árboles. A partir de esa altura, hasta la altura máxima que puede extender el cuello, desaparecen todas las hojas si la sequía es muy prolongada. Entonces no tienen alimento. Entonces lo que se hace es, que pasó el año pasado, tuvimos una sequía espantosa, la peor sequía en 70 años,
y entonces hubo una mortandad de animales muy grande, y los ganaderos se dieron la obligación de comprar enormes cantidades de fardo para salvar sus animales, con un costo altísimo. Todos los ganaderos el año pasado perdieron plata, porque o suplementaban sus animales alimentando con fardo, que cuesta carísimo, con flete de 500 o 600 kilómetros, los animales se les morían. O si podían, vendían los animales, pero ¿a qué precio vendían si todo el mundo estaba vendiendo? Y a un precio muy barato. Y cuando desaparece el problema de la sequía, el que vendió barato, porque si no vende se le mueren sus animales, tiene que reponer sus animales. Pero cuando vende, como todo el mundo está vendiendo, el precio de la carne es muy bajo. Y cuando empieza a llover y las pasturas se recomponen, todo el mundo compra animales, entonces la demanda es muy grande y el precio es muy caro. Entonces hay una descapitalización importante del ganadero en los periodos de sequía extremo. Bueno, en los periodos de lluvia, una pastura en el Chaco puede mantener 3 o 4 animales sin ningún problema. Pero ojo con eso, nosotros tenemos que saber que todos los años va a haber una sequía de 5 o 6 meses. Y si nosotros tenemos 4 animales por hectárea y tenemos una buena pastura, eso sirve para el periodo de lluvia. Pero cuando deja de llover, nosotros no podemos tener más de un animal por hectárea, lo ideal es 0.8. ¿Por qué? Porque no llueve, no hay pasto y no hay alimento. Si nosotros tenemos 4 animales por hectárea, 3 nos sobran. Tenemos que vender, y si no están terminados para ir al mercado, esos animales salen del campo a un precio muy bajo. Y si no salen, se mueren de hambre. En la sequía del año pasado hubieron zonas donde nos llovió 14 meses. Sí. Es una sequía extraordinaria. ¿Y qué consecuencia va a traer esto, Eduardo Casati, en estos minutos finales del programa? Si me podés pintar un poco un panorama. ¿Qué nos espera con la cuestión? Incluso también yo creo que tendríamos falta de vientres, ¿eh? Sí, hace unos años se había estimado, en el 2008 se había estimado que las proyecciones de la economía paraguaya decían que la agricultura y la ganadería crecía al 5% anual, y que para el año 2017 o 2020 nosotros teníamos un hato de 14 millones de cabezas y íbamos a llegar a 20 millones de cabezas. Íbamos a ver un aumento significativo de la producción y exportación de carne, pero en el periodo de Lugo, en el primer periodo de Lugo, no sé si fue 2008, creo, 2007-2008 se declaró lastosa. Eso cerró los mercados internacionales, y al cerrar los mercados internacionales el precio de la carne cayó mucho. Y entonces esa proyección que se había hecho de un aumento significativo del hato ganadero desapareció, y hoy día, en lugar de tener las 20 millones de cabezas, seguimos teniendo 14 millones de cabezas. Hoy, en este momento, la situación cambió radicalmente. Empezó a llovió mucho, hay muy buenas pasturas y se puede volver a recuperar la producción. Pero el costo de esa sequía fue altísimo. Hay alteraciones en los equilibrios ecológicos. Después estaba todo tan seco que se quemó medio Chaco. Hay miles de pérdidas de vida de animales silvestres. En muchos campos murieron incluso ganado vacuno, ¿eh? Sí, ganado vacuno y animal silvestre de todo tipo, por ejemplo, jabalíes, oso hormiguero, los carnívoros, el león o puma que se alimenta de esos animales. Hay una mortandad impresionante de yacaré, de todo, nos quedamos sin agua. Los animales se morían de hambre y de sed.
Y eso es un proceso de recomposición biológica. Los animales que sobrevivieron tienen que volver a reproducirse para volver a repoblar y llegar a los niveles de antes. Y como también porque estaba muy seco, se produjeron grandes, pero grandes incendios. Eso altera la ecología de la zona. Quema todos los bosques, quema todas las pasturas, quema el suelo, elimina la materia orgánica, mata miles y miles de animales silvestres. En realidad es una tragedia. Es difícil cuantificar muy bien, pero y es difícil también calcular en su etapa de recuperación. Sí, eso es más fácil, porque dependiendo, yo no soy especialista en el tema, pero dependiendo de si las condiciones climáticas son buenas, vamos a tener buena alimentación, y la naturaleza es sabia y Dios es sabio. Nos da mecanismos de compensación. Van a haber aumentos de producción, aumentos de aparición, y poco a poco, en 5 o 6 años nosotros, o 7 años, nos vamos a recuperar de este traspié tan grande que tuvimos. Entonces, la ganadería, que es el pilar de la economía paraguaya, porque Paraguay tiene dos cosas que son fundamentales: su producción agrícola, que está liderado básicamente por la soja, que es nuestra mayor fuente de exportación, y su producción ganadera, que genera $1.500 millones al año. Hay 125.000 productores ganaderos. Si ustedes calculan 6 miembros por familia, 125.000, son 800.000 personas dependen de la producción ganadera directamente, más todo el submundo que hay detrás, que son traslados de animales, fletes, sanitación, suplementación mineral, mano de obra para construir corrales, para construir alambrados, fertilizantes para hacer pastura, semilla de pastura. La actividad agropecuaria, que genera en forma directa muy poco empleo. La actividad pecuaria en forma indirecta genera mucho empleo y mucho ingreso. Un porcentaje importante, el 20% de nuestro Producto Interno Bruto viene de la ganadería. Y gran parte de nuestras divisas viene de la ganadería. La ganadería tiene para el Paraguay una importancia que es fundamental, y acabamos de salir de un periodo muy crítico y muy difícil. Hay mucha gente que perdió mucha plata. Yo conozco gente que se le quemó la estancia completa. Quemar la estancia completa quiere decir que se le quemaron los animales también. Hay veces que tenían la oportunidad de sacar los animales, pero como la situación era generalizada, ¿a dónde llevar si todo el mundo tenía el mismo problema? Entonces, lo que tenían suficientes recursos financieros, era comprar mucho fardo, que se hizo en todo el Paraguay fardo, con un costo altísimo, para que los animales no se mueran, y darles de comer. No subían de peso, pero no se morían. Bueno, y eso significa pérdida importante, y vamos a tener que pasar un tiempito para que podamos recuperarnos de esa tragedia. Y bien, Eduardo, entonces hay que... terminamos. ¿Cómo? Sí. Voy a hablar de una cosa positiva y terminamos. Sí, señor. Paraguay tuvo un salto brutal en ganadería. Hubo un mejoramiento genético significativo. Hoy día todo el mundo usa inseminación artificial, inseminación a término fijo, toros de alta calidad genética, pastillas de semen. La genética paraguaya mejoró muchísimo. Se mejoró muchísimo en materia de suplementación animal. Hay suplementación de dos tipos: suplementación mineral, que se usa básicamente en la región oriental porque hay déficit de minerales muy marcados. Sí, señor. Y todo el mundo adoptó la tecnología. Y en el Chaco la gente cree que no hay déficit de minerales, y sí hay.
hay altísimos niveles de fósforo y calcio, pero hay déficit de cobre y yodo que son muy marcados. Entonces esos elementos tienen que ser suplementados. Y el Bajo Chaco, los niveles de fósforo y calcio también son muy bajos. Son más altos que la región oriental, pero son muy bajos. Y después tenemos en el Chaco una zona de transición entre el Bajo Chaco, que es una zona húmeda donde no hay problemas porque llueve mucho y por eso se planta mucho pangola, que es un pasto resistente al exceso de agua. Después viene una zona de transición que tiene campos bajos y campos altos, que empiezan a haber montes donde se usa pastura para aprovechar la materia orgánica, y después viene el Alto Chaco, que es puro monte. Interesante, Casati, ¿eh? Sí, interesantísimo. Muy bien, yo te agradezco infinitamente y ya seguiremos ciclo tras ciclo ocupándonos de esto que es tan apasionante, tan interesante, la producción nacional. Muchas gracias, don Eduardo, y será hasta otra oportunidad. Gracias, César, y saludos a la radio 10. Muy bien. Pues bien, Marcos Vallejo, queda a tu cargo ya el cierre de la programación y ya vamos a seguir nosotros con las emisoras que aún integra la red privada es decir, la red de comunicación rural. Muchas gracias, han sido ustedes muy amables. Gracias.